Imagínense, morí. No una, ni dos, sino 3 veces durante el periodo que estuve en coma durante más de 3 días. La última vez fue diferente. Recuerdo estar en un lugar tan oscuro, tan vacío, que parecía absorber toda la esperanza que me quedaba. Fue aterrador. De repente, una voz resonó, clara y firme: si no cambias de vida, si no dejas lo que estás haciendo, aquí te quedarás. Atrapado para siempre, como si fuera un papel lanzado al viento. Mi hijo menor, aterrado, me miró mientras bajaba las escaleras. De repente, él y su hermano corrieron a abrir la ventana, pero a los pocos segundos ambos empezaron a gritar. Allí había una serpiente, golpeando su cabeza con fuerza contra la pantalla, como si quisiera romperla a cualquier precio. El aire se volvió pesado, cargado de una energía siniestra. Mi hijo menor me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó: «Mamá, ¿qué está pasando?». Serpientes, escorpiones, caras distorsionadas en las ventanas. Es como si el mundo se estuviera desmoronando. Mientras preparaba la cena, vi aparecer figuras extrañas afuera, rostros deformes que parecían querer entrar. En un rincón de la casa se movía una sombra enorme, algo que parecía mitad caballo, mitad criatura alada, algo que no pertenecía a este mundo. Me volví hacia mi marido, desesperada: «Haz algo. Ayuda a los niños». Pero estaba congelado, con los ojos vidriosos, como si algo lo asfixiara. «Están aquí», murmuró, «los demonios nos aprietan la garganta. No puedo respirar, no puedo moverme». Era como si todos estuviéramos siendo arrastrados a una pesadilla sin retorno. Bienvenido a Tocando el Más Allá. Hoy vamos a conocer la historia de Christine, un testimonio que parece sacado de una película, pero es real. Prepárate, porque lo que escucharás te dejará sin aliento. Cristina, bienvenida. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nos encantaría escuchar tu historia. Gracias. Es un largo viaje, así que les pido que tengan paciencia mientras trato de resumirlo todo. No entraré en demasiados detalles sobre mi infancia, pero necesito darte un contexto para que entiendas quién soy y de dónde vengo. Soy el mayor de 4 hermanos adoptados. Todos somos indígenas y fuimos recibidos por una familia blanca en Canadá. En ese momento, la política del gobierno canadiense era sacar a los niños de las comunidades nativas y colocarlos en hogares de acogida, especialmente después del sistema de escuelas residenciales con el que muchos están familiarizados. Desde pequeña sentí que no pertenecía allí. Era como si algo dentro de mí supiera que estaba fuera de mi entorno natural, como si me faltara una conexión profunda. Quiero dejar claro que a pesar de los desafíos que experimenté con mis padres adoptivos, no guardo ningún resentimiento. Hoy nuestras relaciones se han restablecido y sé que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Se encontraron con 4 hijos, uno tras otro, cada uno con sus propias historias, personalidades y traumas. Hoy sabemos que el trauma se puede transmitir genéticamente y nosotros, los niños adoptados, lo llevamos con nosotros. A mi madre, en particular, le costó mucho lidiar con todo eso. No fue culpa suya, pero el hecho es que muchas veces no recibía la atención que necesitaba. A la edad de 7 años, el padre de un amigo abusó sexualmente de mí. Era alguien con quien pasaba mucho tiempo y, a esa edad, realmente no entendía lo que estaba pasando. Simplemente sabía que estaba mal. Recuerdo una vez que estaba fumando y dejó el cigarrillo encendido en el cenicero a mi lado. Después de uno de estos episodios, él fue a la habitación de su hija y yo me quedé allí, sola, jugando videojuegos. Cogí el cigarrillo y le di una calada. En ese momento sentí un extraño alivio, como si ese acto pudiera sacarme de esa realidad. Fue el comienzo de una búsqueda desesperada de una vía de escape. Fue por esa época cuando comencé a tener dolores de estómago insoportables y terrores nocturnos. Y la cosa no quedó ahí. Empecé a ver espíritus. Primero en mi mente, luego dentro de la casa. Me crié en la iglesia, así que les conté a mis padres lo que estaba pasando. Veo cosas, escucho voces, dijo. Me llevaron a médicos, psicólogos infantiles, especialistas de todo tipo, pero nadie pudo encontrar nada malo en mí. Los dolores de estómago me llevaban constantemente al hospital, donde me hacían pruebas y me daban vario para tragar, pero nada explicaba lo que sentía. Al mismo tiempo, algo más empezó a suceder.
Me volví extremadamente sensible hacia las personas que me rodeaban. Empecé a notar cosas en ellos que, cuando tenía 7 años, no debería haber sabido. Hacer preguntas que dejaban desconcertados a mis padres, porque trataban de temas que yo no tenía forma de saber. La iglesia fue el único lugar donde busqué respuestas, pero incluso allí las explicaciones fueron vagas. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Es realmente el cristianismo el camino hacia Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? En mi cabeza algo no cuadraba. Tan lleno de una paz que parecía imposible en ese momento. Era como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo, el miedo, la soledad, la confusión de no entender por qué las cosas sucedían como estaban. Y luego, sin decir una palabra, se inclinó hasta mi nivel, extendió la mano y señaló en una dirección. No era el camino que pensé que debía tomar, pero algo dentro de mí sabía que estaba ahí. No lo cuestioné. Simplemente comencé a caminar y con cada paso, la sensación de pánico se disipaba, como si el mismo aire a mi alrededor me estuviera guiando. No tardé mucho en reconocer la calle. Era mío. Y cuando doblé la esquina, allí estaba mi casa, con las luces encendidas y mi madre en la puerta, desesperada, llamándome por mi nombre. Me abrazó tan fuerte que casi me ahoga, pero no podía dejar de mirar hacia el rincón donde había estado ese hombre. Él ya no estaba allí. No había nadie. Y supe, con una certeza que no podía explicar, que nunca volvería a aparecer. Pero también sabía que, de alguna manera, él siempre estaría conmigo. Esa experiencia lo cambió todo. Ya no se trataba solo de las preguntas sin respuesta en la iglesia o de las personas que no me entendían. Se trataba de algo más grande, algo que no encajaba en dogmas ni reglas. Empecé a darme cuenta de que tal vez Dios, o lo que fuera, no estaba solo en un lugar, atado a un libro o a un grupo de personas. Quizás él estuvo en todo, en los árboles, en el viento, en las manos de ese hombre que apareció cuando más lo necesitaba. Y si eso fuera así, ¿por qué debería aferrarme a un sistema que me hacía sentir tan pequeño, tan equivocado? La rebelión que ya llevaba solo creció después de eso. No fue solo por enojo o porque ya no encajaba. Fue una búsqueda. Una búsqueda de algo que tuviera sentido, que no me obligara a ignorar lo que veía, lo que sentía. Y si la iglesia no tuviera respuestas, las buscaría en otra parte. Incluso si eso significara perderme de nuevo, porque, en el fondo, ya estaba perdido. Solo ahora supe que no estaba solo. Siente miedo. Porque el miedo era lo que me mantenía frágil y ya no podía permitirme el lujo de serlo. La calle es implacable y lo aprendí rápidamente. Cada rincón era una prueba, cada mirada una amenaza, cada noche una batalla por sobrevivir. Pero había algo extraño en ello, cuanto más profundo me sumergía, más sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No fue una elección, fue una consecuencia. Una consecuencia de haber sido expulsado de todos los lugares que se suponía que debían protegerme. Entonces, si el mundo quisiera verme como un monstruo, sería el peor tipo de monstruo, el que no se disculpa. Los hombres que aparecieron en mi vida no fueron salvadores. Eran oportunistas, depredadores que olían mi vulnerabilidad como si fuera un dulce olor en el aire. ¿Y yo? Dejé que se acercaran porque, en el fondo, necesitaba algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir menos sola. Incluso si eso significara perderme aún más. Pero había una parte de mí que observaba todo desde lejos, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, viendo a una niña ahogarse sin mover un dedo para salvarla. Y esa parte lo sabía, esto no es amor. Esto es supervivencia. A los 15 años ya había visto más de lo que la mayoría de la gente vería en toda su vida. Pero no fue solo lo que vi, fue lo que sentí. Las voces que susurraban en la oscuridad, las sombras que se movían cuando nadie más miraba, las premoniciones que se hacían realidad antes de que pudiera siquiera parpadear. La gente lo llamó paranoia. Lo llamé instinto. Y mi instinto nunca falló. Fue en una de esas noches, después de escapar de otro refugio, que todo cambió. Estaba exhausto, sucio, hambriento y el dinero que había ganado vendiendo drogas se había acabado. Entonces, cuando un hombre mayor se detuvo a mi lado y me ofreció llevarme, entré. No porque confiara en él, sino porque no tenía nada que perder. Y fue entonces cuando me llevó a un lugar que no era una casa, ni una habitación de hotel, sino un sótano húmedo,
con cadenas en las paredes y un olor a humedad que se me atascaba en la garganta. Debería haber corrido. Debería haber gritado. Pero algo dentro de mí sabía que si hacía eso, me mataría en ese mismo momento. Entonces, en lugar de pelear, miré. Observé cada detalle, cada movimiento, cada debilidad. Y cuando se distrajo, ataqué. No con fuerza, no con ira, sino con una frialdad que ni siquiera yo conocía. Agarré la llave que había dejado sobre la mesa, abrí la puerta y corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera, porque en ese momento así era. Nunca le dije esto a nadie. Ni a los trabajadores sociales, ni a los policías que me encontraron horas después, temblando y cubierto de sangre. Me llevaron a un hospital, me hicieron preguntas, me miraron como si fuera una causa perdida. Y tal vez lo era. Pero por primera vez en años no me sentí débil. Me sentí vivo. Como si, después de haber sido presionado durante tanto tiempo, finalmente hubiera retrocedido. Fue entonces cuando entendí, no importa lo que el mundo me deparara, siempre encontraría la manera de volver a levantarme. Incluso si eso significara convertirse en alguien que nadie reconocería. Alguien que ya no tenía miedo a la oscuridad, porque la oscuridad ya me había tragado y yo había sobrevivido. Me importa lo que piensen los demás. Iba a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y vivir como quería. Comencé a experimentar con drogas más duras, explorando el sexo y la bisexualidad. Hubo momentos brutales, como cuando me involucré con las pandillas. Recuerdo sentirme completamente perdida, sola, como si el mundo entero me hubiera abandonado. Y sin embargo, mirando hacia atrás, puedo ver las manos de Dios en todo. No importa cuánto me rebelé, no importa cuánto dolor me consumió, no importa cuánto me hundí en la oscuridad, Él nunca me dejó ir. Hay un momento concreto que nunca olvido. Debía tener unos 16 años. En ese momento ya no soñaba con casarme ni con tener una casa normal. Vivía con amigos, vendía drogas, rodeado de un caos que yo mismo había contribuido a crear. Una mañana, me desperté y miré a mi alrededor. Un hombre de unos 25 años se había desmayado en el suelo, la parafernalia esparcida, botellas de alcohol vacías y el olor a podrido en el aire. Ya bebía tanto que me desarrollaron úlceras de estómago, hasta el punto de perder parte del revestimiento interno. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No quiero ser ese tipo a los 25. No quiero despertarme así, no quiero vivir así. Recordé las palabras de mis padres cuando era niño, aquí tienes a Dios. Si alguna vez lo necesitas, puedes llamarnos. Entonces, por primera vez en años, llamé. Llamé a mis padrinos, que vivían a 4 horas de distancia, y les pregunté, ¿puedo ir a vivir contigo? Mi madrina no lo dudó. Por supuesto. En menos de una semana estaba en su casa. A los 16 años, sin ir a la escuela desde los 13, con una trayectoria de 3 años saltando de un lugar a otro, haciendo cosas que ni siquiera me gusta recordar. En la práctica, tuve el equivalente a una educación primaria incompleta. Pero, por alguna gracia que todavía no entiendo, el director de la escuela local me dio una oportunidad. ¿Por qué no hacemos algunas pruebas de nivel? Veamos cuál es tu posición. Cuando terminé las evaluaciones, me miró y me dijo, tienes que estar en los grados 11 y 12. Ahí es donde deberías estar para tu edad. Casi no lo creía. Incluso me puso en clases de matemáticas de 10º grado porque me había perdido muchas cosas. Fue un nuevo comienzo que nunca esperé merecer. Pero no fue fácil. Al principio, todavía estaba destrozado por dentro. Mis padrinos hacían su propia cerveza y vino, y yo bajaba de madrugada a llenar botellas de agua con vino tinto, fingiendo que era jugo. Bebí todo de camino a la escuela, solo para poder funcionar. Llegué ya un poco drogado, tratando de convencerme de que era capaz de seguir las clases. Los otros estudiantes eran diferentes. Habían vivido una infancia protegida en un pueblo pequeño con familias estables. Llegué con la energía de las calles, con historias que ni siquiera podían imaginar. Al principio fue difícil encajar. No sabía cómo relacionarme con personas que nunca habían pasado hambre, que nunca habían dormido en el suelo de un apartamento sucio, que nunca habían tenido que defenderse con uñas y dientes. Fumaba mucha marihuana en ese momento, pero comencé a darme cuenta de que si realmente quería terminar la escuela, tenía que dejar de hacerlo. El problema es que,
sin alcohol y marihuana, no sabía cómo lidiar con la ansiedad, con el vacío. Fue entonces cuando descubrí que si comía mucho y luego vomitaba, sentía un alivio similar al de beber. Y si hacía ejercicio hasta el agotamiento, mi cuerpo liberaba una especie de euforia, la llamada euforia del corredor. Así que durante la semana dejé de beber y fumar. Pero a cambio, me hundí en otra obsesión, el ejercicio. Corrí, hice abdominales, levanté pesas y hice ejercicio durante horas. Y, sin embargo, por mucho que lo intentara, el espejo siempre me daba la misma imagen distorsionada. Una chica gorda y fea que nunca sería lo suficientemente buena. La dismorfia comenzó a apoderarse de mí. Me miré y solo vi grasa, aun cuando mis músculos ya estaban definidos, con el abdomen marcado. Llegué al punto en que apenas comía, a veces solo una manzana al día, y seguía yendo al gimnasio durante 2 horas después de la escuela. Luego corrí a casa, que estaba a 1 hora de distancia. Por las noches hacía abdominales mientras veía la televisión, antes de acostarme. Llevaba a mi perro a correr a la playa. Estaba esquelético, pero todavía me veía enorme. No tenía autoestima, ni amor propio. Pero, de alguna manera, ese ambiente en la casa de mis padrinos, la escuela que me acogió, la gente que creyó en mí y me dio la fuerza para seguir adelante. Tuve una profesora de inglés que lo cambió todo. Le entregué un trabajo, y en lugar de regañarme, me pidió hablar. Esto es asombroso, dijo. Tienes un verdadero talento para escribir. Fue la primera vez que alguien me dijo algo positivo. Hasta entonces solo había escuchado críticas, juicios, palabras que me hacían sentir pequeña. Pero esas pocas frases encendieron algo dentro de mí. Quizás no esté perdido. Quizás pueda. En ese momento no entendía nada sobre la adicción, pero sabía que bebía y fumaba más de lo debido. Sabía que tenía que parar, pero no sabía cómo. Entonces, encontré otras formas de adormecerme. Aún así, logré graduarme. Luego decidí que quería ser maquilladora y me fui a estudiar a Vancouver. Completé el curso, pero mientras estuve allí, me miraron con recelo, como si yo fuera un intruso en ese lugar. Y, en cierto modo, lo era. Mientras ellos llevaban historias de supervivencia en las calles, cárceles y noches interminables, yo llegué con mi bagaje de mentiras y una abstinencia que apenas había empezado a desgarrarme por dentro. Pero algo en mí aprovechó esa oportunidad. Tal vez fue el mismo instinto el que me hizo tirar las drogas, una vocecita pero insistente que me decía que allí, entre estas mujeres duras, podía aprender a no volver atrás. Los primeros días fueron una pesadilla. Me dolía el cuerpo como si cada hueso estuviera siendo aplastado. Mi piel ardía y mi mente seguía gritando por algo que había prometido no volver a tocar nunca más. Pero, contrariamente a lo que esperaba, no estaba solo. Había una mujer mayor llamada Rita que lo había visto todo. Ella me miró en silencio mientras yo me acurrucaba en un rincón de la habitación, temblando, sudando, maldiciéndome por detenerme. Un día, ella vino y me arrojó una manta. «Sobrevivirás», dijo, como si fuera un hecho, no una esperanza. Pero no por este lugar. Gracias a ti. No lo entendí en ese momento, pero esas palabras quedaron grabadas. El tratamiento no fue fácil. Había reglas, horarios, terapia de grupo donde todos tenían que hablar, y yo odiaba hablar. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que las historias de otras mujeres no eran tan diferentes a la mía. Cada uno tenía su propio infierno, su propia razón para estar allí. Y, en medio de esas confesiones, pasó algo extraño, comencé a sentirme menos sola. No porque la gente allí fuera perfecta, sino porque, por primera vez, no tuve que fingir que todo estaba bien. Un día, durante una sesión, una de las mujeres preguntó, «¿Qué es lo que quieres en la vida?». No supe cómo responder. Siempre pensé que quería escapar, del dolor, de la vergüenza, de mí mismo. Pero allí, entre esas paredes, comencé a comprender que tal vez lo que realmente quería era algo que nunca había tenido, una oportunidad de ser alguien sin tener que esconderme. Ni el maquillador talentoso, ni la chica que sabía bailar sobre las mesas, ni el adicto que engañaba a todos. Solo yo. Sin máscaras. Y entonces, sin previo aviso, llegó la prueba. Sky, el inglés del que creía estar enamorado, apareció en la puerta del centro de rehabilitación. Él no sabía dónde estaba,
o mejor dicho, no sabía que estaba tratando de detenerme. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, como si yo fuera la misma chica de antes. Vamos, dijo, como si fuera simple. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Por un segundo, casi me rendí. Casi agarré su mano y me alejé, de regreso a la niebla que tan bien conocía. Pero luego recordé la sensación que tuve cuando tiré las drogas, esa extraña paz, como si algo más grande que yo me estuviera frenando. Y supe, en ese momento, que empezar de nuevo no significaba volver a ser quien era. Significaba seguir adelante. Le di la espalda y volví a entrar. Sky gritó mi nombre, pero no miré hacia atrás. Y por primera vez en años, no sentí miedo de lo que estaba por venir. Solo alivio. Porque, al final, la libertad no se trataba de no tener nada que perder. Se trataba de tener algo que ganar. Memoria clara de lo que pasó cuando regresé. Fue como despertar de un sueño sin sueños, solo que con la sensación de que algo me había hecho retroceder a la fuerza. Pero esta vez fue diferente. Cuando abrí los ojos, el médico estaba de pie junto a la cama, con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «¿Sabes que has muerto 3 veces este mes?», dijo, y su voz no era crítica, sino un cansancio que conocía bien. Era el mismo cansancio que vi en los ojos de mi madre cuando me encontré tirado en el suelo del baño. El mismo que sentí en mí mismo cuando me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿3 veces? Repetí, como si me hubiera contado un chiste de mal gusto. Y aquí pensé que era solo uno. Él no se rió. Él simplemente asintió lentamente, como si le hubiera confirmado algo que él ya sabía. «No estás intentando suicidarte», dijo, y la frase cayó en la habitación como una piedra. «Ya estás muerto. Simplemente aún no lo sabes». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No porque fueran ciertas, yo sabía que lo eran, sino porque, por primera vez, alguien había dicho en voz alta aquello de lo que había estado huyendo toda mi vida. No estaba tratando de suicidarme. Ya me había rendido. La adicción no fue una elección, fue un entierro lento, y yo yacía en el ataúd, esperando la última palada de tierra. Pero entonces algo sucedió. Mientras el médico hablaba, una extraña presión comenzó a acumularse en mi pecho, como si alguien hubiera puesto una mano allí y apretado. No fue dolor. Era algo más profundo, más antiguo. Una voz, no una voz, sino una presencia, susurró dentro de mí: «Aún no has terminado». Y de repente lo vi. No fue una alucinación. No fue el efecto de las drogas. Fue real. Vi a mi hijo de 3 años parado en la puerta de una habitación oscura, llorando porque su madre no regresaba a casa. Vi a mi madre, envejecida antes de tiempo, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, rezando para que yo contestara. Me vi, a los 16 años, sentada en la acera de una ciudad de la que ya no recordaba el nombre, jurando que nunca volvería a tocar algo así. Y entonces la vi, la mujer de la aspiradora, la que confundió el aparato con un perro. Pero esta vez, ella no estaba sola. Había algo detrás de ella, algo que se movía como una sombra, pero tenía dientes. Y cuando se volvió hacia mí, sus ojos eran los míos. Fue en ese momento que lo supe. No fue solo la adicción. No fue solo el alcohol, ni la heroína, ni las pastillas que tragué como si fueran caramelos. Era algo más grande, algo que se alimentaba de mi dolor, que crecía cada vez que elegía la oscuridad sobre la luz. Y si no hiciera nada, me llevaría a mi hijo conmigo. El médico todavía estaba hablando cuando me senté en la cama, me arranqué los tubos del brazo y dije: «Necesito un teléfono». Intentó detenerme, pero yo ya estaba de pie, tambaleándome. El corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en mis oídos. No fue miedo. Era urgente. Porque, por primera vez en años, no estaba recurriendo a las drogas. Estaba huyendo de ellos. Y esta vez no iba a mirar atrás. Pero no como una dulce revelación, sino como un puñetazo en el pecho. Porque la sobriedad no solo me devolvió la lucidez, sino que abrió todas las puertas que había cerrado con candados y cadenas. Y lo que salió de allí no fue bonito.
Aurora no era un lugar de redención con luces doradas y promesas fáciles. Era un edificio antiguo, con las paredes desconchadas y el olor a desinfectante mezclado con el sudor de mujeres que, como yo, habíamos llegado allí con las manos vacías y el alma destrozada. La primera noche, me acosté en la cama estrecha y escuché los sollozos ahogados en la habitación de al lado. No fueron lágrimas de alivio. Eran el sonido de alguien que sabía que la pelea apenas había comenzado. ¿Y yo? No lloré. Me quedé allí, con los ojos abiertos, sintiendo cada célula de mi cuerpo gritando por algo que ya no podía tener. Era como si la abstinencia se hubiera convertido en una entidad viviente que se arrastraba bajo mi piel, susurrándome que nunca volvería a ser libre. Los primeros días fueron una guerra. No contra las drogas, sino contra mí mismo. Porque, por primera vez, no tenía nada que adormeciera la verdad, era una madre que había perdido a su hijo. Una hija que había decepcionado a sus padres. Una mujer que no sabía quién era sin la neblina de la heroína para ocultar las grietas. ¿Y lo peor? Todavía quería eso. No adicción, quería el olvido. Quería volver a ese vacío que, por más horrible que fuera, era mejor que afrontar lo que me había hecho a mí mismo. Pero entonces llegó el grupo. Mujeres con ojos hundidos e historias que se hacían eco de las mías. Una de ellas, una pelirroja de voz ronca llamada Maggie, me dijo algo que nunca he olvidado. No estás aquí para curarte. Estás aquí para sobrevivir. Y sobrevivir duele. Y realmente duele. Duele como una puñalada. Duele como huesos rotos. Duele como el llanto de un bebé al que ya no puedes sostener. Pero por primera vez estaba dispuesto a sentir este dolor. Porque en el fondo sabía que era la única manera de volver a respirar. Al tercer día recaí, no por las drogas, sino por la memoria. Me acordé de mi hijo, la forma en que me miró cuando todavía podía ser madre por unas horas, antes de hundirme nuevamente. Recordé la última vez que lo vi, con los ojos rojos de tanto llorar, preguntándome cuándo iba a volver. Y no tuve respuesta. En ese momento, en medio de la sala de terapia, con todas esas mujeres mirándome, me derrumbé. No fue un llanto bonito, de esos que limpian el alma. Fue un aullido. Un sonido animal, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo en pedazos. Y cuando terminó, cuando ya no hubo lágrimas, solo un silencio pesado, me di cuenta. Ese era el sonido de mi rendición. Pero la rendición no es la derrota. Es el primer paso para levantarse. Y así fue como comencé a pelear. Ni con los puños, ni con mentiras, ni con otra dosis de ilusión. Pero con las manos vacías, afrontando cada día como si fuera el último, tendría la fuerza para elegir vivir. Porque, al fin y al cabo, la sobriedad no se trata de no volver a caer nunca más. Se trata de tener el coraje de levantarse cada vez que la vida te derriba. ¿Y yo? Me había caído suficientes veces como para saber que no quería pasar el resto de mi existencia en el suelo. El mensaje de los espíritus. Y allí, entre himnos y oraciones, algo en mí se encendió como una llama largamente apagada. No eran solo palabras en el aire, eran voces. Voces que ya conocía, que susurraban en mis oídos desde que se había rasgado el velo de la dependencia. La médium en el atril levantó las manos y de repente, como si el tiempo se hubiera duplicado, me señaló. Aquí hay un hombre, alto, de ojos claros, dice que es tu abuelo. Está orgulloso de ti. Dice que siempre estuvo a tu lado, incluso cuando no podías verlo. Mi pecho se apretó. Nunca había conocido a mi abuelo, había muerto antes de que yo naciera. Pero en ese instante, algo dentro de mí lo supo. Era como si una puerta que ni siquiera sabía que existía se hubiera abierto de golpe y a través de ella, una luz cálida y familiar inundara cada rincón de mi alma. No fue solo él. Hubo otros. Voces que reconocí en mis sueños, en los momentos en que me despertaba asustada en mitad de la noche, convencida de que había alguien allí, a los pies de la cama. En aquel templo, sin embargo, no había miedo. No hubo juicio. Solo la certeza de que no estaba loco, finalmente estaba despertando. La médium continuó, quieren que sepas que no estás solo. Que las imágenes, los sonidos, las presencias, todo esto es una vocación. Tienes un don. Y no es una maldición. Quería gritar.
Quería llorar. Quería correr y abrazar a todas las personas en esa habitación, porque por primera vez en mi vida, alguien no solo creyó en mí, sino que alguien entendió. No se trataba de alucinaciones, no se trataba de demonios al acecho. Se trataba de conexión. Se trataba de una herencia espiritual que llevaba en mi sangre, en mis huesos, en la memoria ancestral que latía en mis venas mucho antes de que supiera que existía. Y entonces sucedió algo extraordinario. Durante la manifestación, una mujer que estaba a mi lado empezó a temblar. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca salió una voz que no era la suya, una voz profunda y ronca, llena de una autoridad que hacía vibrar el aire. Hijo, dijo, mirándome directamente, tú has sido elegido. No huyas de ello. No podía respirar. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y, al mismo tiempo, como si estuviera flotando. La médium a su lado asintió, como confirmando algo que solo ella y yo sabíamos. Él está aquí. El espíritu que ha estado contigo desde que eras un niño. Dice que has intentado ignorarlo durante demasiado tiempo, pero ahora es el momento de escuchar. En ese momento, algo en mí se rompió, no de dolor, sino de alivio. Era como si, durante años, hubiera cargado con un peso invisible, una carga que me aplastaba sin que supiera cómo nombrarlo. Y ahora, finalmente, alguien me lo estaba quitando de encima. No con rituales, no con promesas vacías, sino con palabras que resonaban dentro de mí como verdades largamente enterradas. Salí de esa iglesia con las piernas temblorosas, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pero no fue miedo. Fue un reconocimiento. Era la sensación de que, después de años de vagar en la oscuridad, había encontrado el camino de regreso a casa. No una casa de ladrillos y paredes, sino un lugar dentro de mí. Un lugar donde las voces no eran síntomas de locura, sino ecos de un linaje que siempre había estado ahí, esperando que dejara de huir y finalmente escuchara. Una práctica antigua, pero no como la enseñan. No se trata de vaciar tu mente para atraer energías desconocidas, sino de silenciar el ruido del mundo para escuchar la voz de Dios. Y yo no lo sabía. Nadie me lo dijo. Entonces seguí adelante, creyendo que estaba en el camino correcto, porque las señales eran reales. Las águilas aparecieron en el cielo en el momento exacto en que entramos al patio trasero de esa casa. Los espíritus me dieron respuestas precisas sobre cosas que nadie podía saber. Las cartas del tarot revelaron secretos de mi pasado que solo yo conocía. ¿Cómo pudiste dudar de algo que funcionó tan bien? Pero el problema no fue la eficacia, sino el origen. Porque el enemigo no tiene por qué mentir todo el tiempo. Solo necesita distorsionar la verdad lo suficiente como para alejarnos de la fuente. Y eso es lo que pasó. Tenía tanta hambre de propósito, de validación, que aceptaba cualquier cosa que me hiciera sentir especial. Si los espíritus me decían que era un alma vieja, un guerrero espiritual, lo creía. Si me prometieron curación, sabiduría, prosperidad, corrí tras ello. Porque, en el fondo, eso es lo que siempre quise, ser vista, ser elegida, ser suficiente. Y me dieron eso, o al menos una versión distorsionada. Mi esposo y yo nos convertimos en un dúo en este mundo. Juntos construimos una vida basada en signos, intuiciones y mensajes del más allá. Decidimos todo así, dónde vivir, qué coche comprar, incluso el nombre de nuestros hijos. Los espíritus nos guiaron en cada paso del camino y confiamos ciegamente. Después de todo, ¿por qué cuestionar algo que parecía tan correcto? ¿Por qué dudar de algo que nos hizo sentir tan poderosos? Nosotros fuimos los elegidos. Los iluminados. Aquellos que tuvieron acceso a conocimientos que la mayoría de la gente ni siquiera sospechaba que existían. Pero había grietas en esa realidad. Pequeñas cosas que ignoraba, porque no quería verlas. Como aquellas veces que los espíritus me daban consejos que, en el fondo, sabía que eran egoístas. O cuando los mensajes empezaron a contradecirse, como si estuvieran probando hasta dónde llegaría. O incluso esas noches en las que me despertaba con una sensación de opresión en el pecho, como si algo me estuviera observando, esperando. Lo atribuí al estrés, a la ansiedad, a cualquier cosa menos a lo que realmente era, una llamada de atención. Un susurro del Espíritu Santo, tratando de alcanzarme incluso cuando estaba tan lejos. Y entonces llegó el día en que todo empezó a desmoronarse.
No de golpe, sino poco a poco, como un castillo de naipes que se derrumba por su propio peso. Primero estaban las dudas. Luego, los miedos. Y finalmente, la verdad, cruda, implacable, innegable. Pero antes de eso, hubo un momento en el que todavía creía firmemente en lo que estaba viviendo. Un momento en el que miré hacia atrás y pensé, ¿cómo podría vivir sin esto durante tanto tiempo? Como si toda mi vida anterior hubiera sido una sombra y solo ahora estuviera finalmente en la luz. Pero más tarde descubriría que la luz no provenía de Dios. Fue un reflejo engañoso, un fuego fatuo que me atrajo hacia el abismo. Y yo corría hacia él, con los brazos abiertos. Fue la entrega total del cuerpo y la mente para que algo o alguien pudiera tomar el control. Y de repente tuvo esta habilidad. Ya no era solo intuición, ya no eran solo signos sutiles. Era una voz fuerte, clara e inconfundible. Una presencia que hablaba a través de él con una autoridad que nos dejaba sin aliento. Y nosotros, los idiotas iluminados, pensamos que era un regalo. Un regalo divino. Como si Dios, en su infinita misericordia, hubiera decidido elegirnos para ser sus portavoces. Pero no fue Dios. Era algo que se alimentaba de nuestra certeza, de nuestra devoción ciega, de nuestra desesperada necesidad de creer que estábamos en el camino correcto. Y cuanto más nos entregábamos, más exigía. En primer lugar, eran solo directrices. Luego ordena. Y luego, cuando ya no había lugar para preguntas, llegaron las exigencias. Pequeñas cosas, al principio, no comer determinados alimentos, evitar a determinadas personas, repetir frases concretas antes de dormir. Luego vinieron los más grandes. La prohibición de ver ciertos programas, de leer ciertos libros, de hablar con cualquiera que no comparta la misma verdad. Y obedecimos. Porque, al fin y al cabo, ¿quiénes éramos nosotros para dudar de algo que funcionó tan bien? ¿Que nos dio tanto poder, tanto control sobre lo que antes parecía inalcanzable? La casa, el dinero, el sentido de propósito, todo era real. Pero también lo fue el precio. Y se estaba cobrando en monedas de las que no nos habíamos dado cuenta, nuestra paz, nuestra cordura, nuestra capacidad de ver el mundo sin filtros de miedo. Mi marido, que alguna vez fue un hombre confiado, ahora tembló cuando escuchó un ruido extraño. Vio amenazas en cada esquina, espíritus malignos en cada sombra. ¿Y yo? Todavía creía. Porque, en el fondo, era más fácil creer que afrontar la posibilidad de que todo fuera mentira. Una mentira muy bien construida, muy bien vestida de verdad, pero sigue siendo mentira. Hasta que un día llegó a casa con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Me están diciendo que tenemos que irnos. Que algo terrible va a pasar aquí. No era la primera vez que oíamos esto. Siempre hubo una profecía, siempre hubo una advertencia. Pero esta vez había algo diferente en su urgencia. Algo que me hizo detenerme y pensar, ¿y si no es Dios? ¿Y si solo es miedo a hablar? ¿Qué pasa si, desde el principio, no estamos corriendo hacia la luz, sino hacia el precipicio? Pero no quería escuchar esa voz. Porque admitir eso significaría admitir que había desperdiciado años de mi vida, que había arrastrado a mi familia por un camino peligroso, que había creído en algo que, al final, no era más que una trampa. Y lo peor de todo, significaría admitir que estaba solo. Porque en ese momento ya no sabía dónde terminaba mi fe y dónde empezaba la manipulación. ¿Dónde estaba Dios, si todavía estaba allí, y dónde estaba solo el eco de mis propias ilusiones? Porque, en el fondo, sabía cuáles eran esos mediums o, mejor dicho, que representaban realmente. Pero cuando se trata de mediumnidad en trance, lo que estás haciendo es abrirte. Estás diciendo, usa mi cuerpo. Y, voluntariamente, te entregas para que algo, o alguien, pueda cuidar de ti. En ese momento creímos que eran nuestros amigos, nuestros ancestros, nuestros guías espirituales. Nunca se nos pasó por la cabeza que pudieran ser demonios. Pero, en efecto, les estábamos dando el derecho de hablar a través de nosotros. Y a veces no era solo un espíritu. Eran 5, 6, cada uno con su propia voz, su propia personalidad, arrastrándome a estados de conciencia sobre los que no tenía control. Hubo momentos en los que lo recordé todo. Otros no lo hacen. Practicamos cosas como la escritura automática,
Invocabas un espíritu y dejabas que dictara palabras a través de tu mano. Y todo lo que salió de allí me pareció sabio, casi bíblico, lleno de consejos que sonaban a amor. Pero el diablo, como dice la Escritura, no viene como ladrón con capa negra y cuernos. Se presenta como un ángel de luz. Y eso es exactamente lo que experimentamos. Estas entidades parecían buenas, poderosas e incluso divinas. Nos dijeron cosas que nos ayudaron, que nos hicieron sentir especiales, elegidos. Pero al mismo tiempo alimentaron nuestro miedo. Ten cuidado con eso. No dejes que tus hijos se acerquen a eso. Trabaja más duro, esfuérzate más, no te detengas. Mientras tanto, mi vida se desintegró. Mi marido pasaba horas fuera, inmerso en rituales, y yo me quedaba atrás, resentida, frustrada por no poder seguir mis propios sueños. La ira creció, al igual que el orgullo. No lo necesito. Tengo mi propio negocio, mi educación, mis guías me dicen todo lo que necesito saber. Y así, cuando llegó la pandemia, estaba lista para dejar ese matrimonio. Suficiente. Si quieres vivir así, ese es tu problema. ¿No te necesito? Pero lo peor no fue solo eso. Porque mientras creíamos que era sagrado, estábamos arrastrando a nuestros hijos por el mismo camino. Desde pequeños se les enseñó a escuchar a sus guías, a participar en círculos espirituales, a abrir la mente a todo lo que se les presentara. Y aprendieron rápidamente. Desde pequeños ya daban palabras de conocimiento, hablaban en idiomas extraños, repetían frases que no eran las suyas. Fue aterrador y, al mismo tiempo, fascinante. Son especiales, dijimos. Dios los eligió. Entonces, cuando las restricciones pandémicas se endurecieron, decidimos que era hora de salir del país. Mi marido tenía allí empleados, un negocio, toda una vida, pero los guías insistían, vete. ¿Es el momento? Investigamos, hablamos con la gente y terminamos eligiendo Belice, un país pequeño de habla inglesa, lo suficientemente seguro para una transición sin problemas con niños. Vendimos la casa, nos deshicimos de casi todo y nos fuimos. Pero, por supuesto, los espíritus no nos dejarían ir sin una última orientación. Justo antes del viaje, mi guía me dijo, no podrás salir por el aeropuerto de Vancouver. Tienes que ir a Calgary. Era invierno, las carreteras estaban cubiertas de nieve, el termómetro marcaba -25 grados y nos pusimos en camino, cruzando las montañas rocosas en un viaje de 16 horas. Llegamos exhaustos a la casa de la hermana de mi esposo y tan pronto como descansamos, él anunció, tenemos que ir al aeropuerto ahora. Nuestro vuelo no saldría hasta dentro de 6 horas, pero los guías lo habían confirmado. B. Es urgente. En el aeropuerto pregunté qué línea debería elegir. Mi guía señaló a una mujer joven, claramente una pasante, quizás su primer día en el trabajo. Fuimos a verla y, por suerte, el entrenador del día anterior no estaba. Logramos pasar. Llegamos a Belice. Los espíritus nos ayudaron a encontrar un hogar y nuestro plan inicial era abrir un centro de recuperación holística. Pero, como siempre, los guías tenían otros planes. Empecé a trabajar como terapeuta, combinando el asesoramiento con prácticas chamánicas y reiki. El negocio creció rápidamente. Al cabo de unos años ya tenía una clientela fiel y los guías seguían dirigiéndonos. Lo que una vez fue un centro de tratamiento se convirtió en una iglesia espiritista y un retiro en busca de iluminación. Fue entonces cuando regresé a Canadá para visitar a mi mentor de la iglesia espiritista. Ella había decidido cerrar sus actividades y, para mi sorpresa, me cedió todos los derechos de la iglesia. He hecho esto por mucho tiempo. Ahora es tu turno. Me entregó cajas con instrucciones detalladas, como celebrar funerales, bodas y servicios conmemorativos. Todo estaba ahí. Y yo, por supuesto, acepté. Después de todo, los guías me habían elegido para esto. Trabajo espiritual, fui un puente vivo entre los dos mundos. Cada sesión, cada lectura, cada ceremonia fluyó a través de mí con una precisión casi sobrenatural. Mis guías no solo me guiaron, sino que me utilizaron. Y confié ciegamente en ellos, como si fueran extensiones de mi propia alma. Pero entonces algo cambió. Al principio fue sutil. Una vacilación aquí, un silencio allá.
Lo atribuí al cansancio, a la sobrecarga de ceremonias con chamanes, al peso de cargar con tantas historias ajenas. Pero la niebla no hizo más que espesarse. Las voces que antes resonaban claramente, como campanas en un templo vacío, empezaron a sonar lejanas, apagadas. Era como si alguien hubiera puesto un velo entre el mundo espiritual y yo, o peor aún, como si se hubieran retirado. Y yo, que siempre supe qué hacer, de repente me encontré perdido. Los chamanes mexicanos llegaron con sus promesas de curación, sus hierbas sagradas y sus intensos rituales. Les di la bienvenida a mi iglesia, a mi hogar, a mi vida. Después de todo, ¿no era eso lo que querían los guías? ¿No era esa la misión, ayudar, expandirse, servir? Pero cada ceremonia me dejaba más exhausta, más vacía. Lo que antes era claridad se ha convertido en confusión. Lo que antes era certeza ahora era duda. Y lo peor, ya no podía distinguir si los mensajes que recibía eran de ellos o simplemente ecos de mi propia mente desesperada. Nick, mi marido, regresó de su viaje a México más tranquilo, sí, pero también más lejano. Participó en las primeras ceremonias, bebió el té amargo, sudó las toxinas de su cuerpo. Pero algo en él también cambió. Sus ojos, antes llenos de ira, ahora parecían vacíos. ¿Y yo? Continué bebiendo. Ya no por la guía de los guías, sino porque era lo único que silenciaba el ruido en mi interior. El alcohol no trajo respuestas, pero al menos adormeció la pregunta que no me atrevía a hacer, ¿y si me equivoco? La iglesia, que se suponía sería mi legado, se convirtió en un escenario de experimentación. Los chamanes atraían cada vez a más gente, turistas que buscaban aventuras espirituales, lugareños desesperados por curarse, gente curiosa de todas partes. Les di la bienvenida, organicé las ceremonias, me aseguré de que todo saliera bien. Pero en el fondo sabía que algo estaba fuera de lugar. La gente salía de las sesiones hablando de transformación, visiones, renacimiento. ¿Y yo? Salí exhausto, con la sensación de que me habían quitado algo. Una noche, después de una ceremonia particularmente intensa, me senté solo en el jardín de la iglesia, mirando las estrellas. Esperé. Esperé las voces, las señales, la guía que siempre había estado ahí. Pero el silencio fue ensordecedor. Fue entonces cuando me di cuenta, mis guías no me habían abandonado. Yo era quien había dejado de escucharlos. O peor aún, tal vez nunca habían estado allí. Quizás todo eso, los mensajes, las curaciones, la iglesia, fue solo un eco de mi propia necesidad de creer. Nick me encontró allí, horas más tarde, envuelta en una manta, temblando. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Y por primera vez en meses, no hubo discusiones ni acusaciones. Solo el peso de un silencio compartido, el tipo de silencio que precede a una elección. O una rendición. Y escúchalos. O peor aún, tal vez nunca habían estado allí. Quizás todo eso, los mensajes, las curaciones, la iglesia, fue solo un eco de mi propia necesidad de creer. Nick me encontró allí, horas más tarde, envuelta en una manta, temblando. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Y por primera vez en meses, no hubo discusiones ni acusaciones. Solo el peso de un silencio compartido, el tipo de silencio que precede a una elección. O una rendición. Durante mucho tiempo había confiado en mi don. Era como respirar, natural, inevitable. Pero ahora algo andaba mal. Las voces que alguna vez susurraron una guía clara se habían callado. Los espíritus que me guiaban, a los que llamaba mis muchachos, se habían ido. Y cuando intenté convocarlos, no hubo respuesta. Solo un vacío. Un vacío que me consumía por dentro, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Fue entonces cuando recurrí a lo que siempre había hecho en los momentos de duda, limpieza espiritual. Durante años había desarrollado el hábito de purificar espacios, casas, cuerpos, mentes. Como medium, envié una parte de mi espíritu a estos lugares, como si mi propio ser se desdoblara para expulsar energías negativas. A veces fue en persona. Otros, desde la distancia. No importó. El resultado fue el mismo, vi las sombras disiparse, los demonios fueron desterrados, las cadenas rotas. Y la gente mejoró. Siempre.
Pero había un patrón que me intrigaba. Incluso después de una sesión exitosa, algunos clientes regresaron meses después con los mismos problemas. Solo necesito un ajuste rápido, dijeron. Y lo hice. Expulsó a las mismas entidades, las envió a la luz y todo pareció resuelto. Hasta que, inevitablemente, regresaron. Nunca entendí por qué. ¿Por qué volvería algo que había desterrado? ¿Porque la cura no fue permanente? Pero la gente mejoró. Y eso fue suficiente. Hasta que todo dejó de funcionar. De repente, las técnicas que había dominado con tanta confianza fallaron. Las vistas no llegaban. Las entidades no se movieron. Era como si se hubiera levantado un muro invisible entre yo y el mundo espiritual. Y fue entonces cuando me di cuenta, algo más grande estaba en juego. Algo que no podía controlar. Esa noche, acostada en la cama junto a Nick, traté de viajar en espíritu, una práctica que había perfeccionado a lo largo de los años. Cerré los ojos y me proyecté fuera de mi cuerpo, buscando respuestas. Y fue entonces cuando la vi. Una mujer. No cualquier mujer, una chamán, una sanadora, alguien que, como yo, se enfrentaba a fuerzas que pocos entendían. Pero algo andaba mal con ella. Algo depredador. Al acercarme, vi su cuerpo espiritual como si fuera un mapa, en su interior se acumulaban fragmentos brillantes, como pedazos del alma de otras personas. Fueron regalos robados. Dones espirituales que no le pertenecían. Y de repente lo entendí. Con un movimiento instintivo, casi como un golpe de karate en el plano astral, la abrí. Y entonces, todo explotó hacia afuera. Águilas reales, mariposas de luz, notas musicales, búhos, serpientes, símbolos que no reconocía. Era como si hubieran asaltado una caja fuerte y liberado su contenido. En mi corazón lo sabía, pertenecía a otras personas. Y los estaba devolviendo. Vuelve al lugar de donde viniste, murmuré, aún fuera del cuerpo. Al regresar, Nick se sentó repentinamente en la cama, como si lo hubieran despertado con un shock. Me quitaron algo, dijo con los ojos muy abiertos. Me quedé helado. ¿Qué? Soñé que un anciano tocaba una flauta y me arrebataba una serpiente. La serpiente. Un símbolo de poder, de protección. Algo que siempre había llevado consigo, sin saberlo. Y ahora alguien lo había robado. Fue en ese momento que comprendí la verdad, esos chamanes no eran curanderos. Eran ladrones. Y sin darme cuenta había traído a personas que amaba entre ellos. El miedo me atravesó como una espada. Había una ceremonia programada para la noche siguiente, una gran celebración, preparada con meses de antelación, en una casa transformada en templo. Todos ya habían pagado. Todos estaban listos. Y no pude cancelar. No sin causar pánico. No sin admitir que, tal vez, no sabía lo que hacía. Pero tenía que irme. 10, 15 años de práctica. Poderosos guías espirituales. Una conexión que pensé que era inquebrantable. Podría manejar eso. Podría protegerlos. Mientras pensaba en ello, una voz dentro de mí susurró, orgullo. El mismo orgullo que me hizo creer que era invencible. Lo mismo que convirtió la espiritualidad en una competencia, quién podía canalizar más, quién podía ver más lejos, quién tenía más poder. Y allí estaba yo, a punto de entrar en la guarida del lobo, convencido de que mis fuerzas serían suficientes. Convencido de que, al final, siempre ganaría. Su vida. Pero ahora, aquí estaban otra vez, ranas venenosas, saltando a plena luz del día, algo que nunca sucedía fuera de la temporada de lluvias. Y mi hijo, de apenas 6 años, arrastrando a los perros escaleras arriba como si le fuera la vida en ello, gritando mi nombre con una urgencia que me dejó helada. Corrí escaleras abajo, mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de los ladridos. Al pie de las escaleras, al menos media docena de esos monstruos de piel áspera y ojos amarillos estaban desplegados, inmóviles como estatuas, pero palpitando con una energía que sentí incluso antes de tocarlos. Estas no eran ranas comunes y corrientes. Eran mensajeros. Y estaban allí por una razón. Mi hijo ya lo sabía. Creció en este mundo,
aprendió desde pequeño que algunas cosas no son lo que parecen. Pero ahí, en ese momento, incluso él estaba asustado. ¿Y yo? Estaba furioso. Porque eso no fue una coincidencia. No fue una casualidad de la naturaleza. Era un mensaje claro: sabemos dónde vives. Sabemos a quién amas. Me arrodillé a su lado, lo acerqué y le susurré las palabras que ya sabía de memoria: respira. Estás a salvo. Los perros están a salvo. Estamos juntos. Pero por dentro estaba hirviendo. Porque sabía lo que eso significaba. No se habían rendido. La batalla de anoche había sido solo la primera ronda. Mientras mi esposo llevaba a los niños adentro, yo me quedé allí, observando esas ranas. Uno por uno, comenzaron a moverse, no hacia el bosque, como sería natural, sino hacia la casa. Como si los estuvieran llamando. Y entonces lo vi. No con ojos físicos, sino con esa visión que siempre me acompañó, la que me mostró lo que otros no podían ver. Detrás de cada una de esas ranas había una sombra. Una presencia oscura y reptante que los envolvía como una segunda piel. No lo dudé. Cerré los ojos, respiré hondo y aspiré. No las ranas, las sombras. Uno por uno, los arranqué de sus cuerpos, como si desenrollara hebras de veneno. Y cuando terminé, las ranas simplemente se detuvieron. Se quedaron quietos un segundo, como si hubieran olvidado lo que estaban haciendo, y luego, uno a uno, volvieron a saltar entre la vegetación. Pero no me dejé engañar. Esa no había sido una victoria. Fue una advertencia. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el suelo del dormitorio, encendí un poco de incienso de ruda y comencé a trazar los límites de nuestra casa en el plano espiritual. No era la primera vez que hacía eso, pero nunca con tanta urgencia. Porque sabía que volverían. Y la próxima vez, no serían solo ranas. Podía sentir el peso de esa guerra sobre mis hombros. Ya no se trataba de poder, de demostrar que era lo suficientemente fuerte. Se trataba de supervivencia. Sobre proteger el mío, cueste lo que cueste. Y si había algo que había aprendido a lo largo de los años era que el verdadero peligro no estaba en las sombras, que podía ver, sino en las que aún no conocía. Pero no iba a dar marcha atrás. Ahora no. No cuando todo lo que amaba estaba en juego. Entonces, mientras el incienso ardía y las líneas protectoras brillaban en la oscuridad, hice una promesa. A mí mismo, a ellos, a quien quiera que estuviera escuchando. ¿Quieres guerra? Bueno, lo harán. Invasión silenciosa. Y lo supe porque, en ese momento, toda la casa parecía respirar algo que no era aire. Algo más denso, más pesado, como si el mismo espacio entre las paredes estuviera siendo llenado por una presencia que no pertenecía allí. Mi hijo menor me miró con esos ojos muy abiertos, el miedo goteando en cada palabra que no podía decir. Mamá, están aquí, ¿no? Y no necesitaba responder. Porque, en ese momento, hasta el silencio gritaba la verdad. Cerré las cortinas con fuerza, como si el simple hecho de bloquear la vista pudiera ahuyentar lo que ya había dentro. Pero el aire seguía siendo denso, sofocante, como si cada respiración requiriera un esfuerzo extra. Narama tosió de nuevo, sus pulmones luchando contra algo invisible, y sentí que el pánico subía a mi garganta. Están tratando de envenenarnos, pensé, sin saber si era paranoia o intuición. Pero no importó. Porque cuando la oscuridad decide instalarse, no pide permiso. Corrí hacia el altar improvisado en un rincón de la habitación, encendí más incienso, tomé la sal gruesa y comencé a dibujar círculos en el suelo. Mis hijos me observaron paralizados mientras murmuraba palabras en idiomas que ni siquiera entendía, pero que llevaban el peso de siglos de protección. No los tocarás, gruñí, como si las paredes pudieran oírme. No tocarás nada que sea mío. Y entonces, como respondiendo a mi desafío, la luz parpadeó. Una vez, 2 veces. Luego se apagó definitivamente. En la oscuridad, oí el sonido de unas garras arañando la puerta principal. No eran perros. No eran animales. Era algo que sabía exactamente dónde estábamos. Algo que no tenía prisa por hacer, porque ya sabía que no teníamos a dónde escapar. Cogí el cuchillo de cocina, no por coraje,
sino porque era lo único que todavía tenía sentido en mi mano. Y cuando la puerta crujió, como si algo del otro lado estuviera probando la resistencia de la madera, supe que ya no era una batalla. Fue una guerra. Y las guerras, como ya lo sabía, no se pueden ganar con miedo. Ganan con fuego. La presencia se ha ido. Pero las palabras se me clavaron como un hierro candente. Y ahora, allí, en medio de esa pesadilla, escuché la misma voz. No fue un susurro. No fue una intuición. Era una orden, clara como el chasquido de un látigo en la oscuridad. Levantarse. El dolor en mi estómago cesó como si alguien hubiera cortado un alambre. La opresión en mi pecho se aflojó. Todavía olía a azufre, todavía escuchaba los gemidos de mis hijos, pero algo dentro de mí cambió. Ya no era miedo. Fue furia. Santa furia. Levántate y abre los ojos. Me puse de pie. El colchón debajo de nosotros estaba empapado de vómito, pero no me importó. Mis hijos estaban pálidos, tenían los labios morados y los ojos vidriosos de terror. Mi marido todavía estaba congelado en el suelo, con los dedos apretados sobre la alfombra como si intentara agarrarse a algo que no estaba allí. Y luego lo vi. En la esquina del pasillo, donde la sombra se espesaba como pintura derramada, había una figura. No era mitad hombre, mitad animal, era algo peor. Era una distorsión, una cosa que se retorcía entre formas, como si no pudiera decidir qué quería ser. Las alas, si es que eran alas, parecían estar hechas de humo y huesos. ¿Y los ojos? Los ojos eran agujeros negros, absorbiendo la luz de la habitación. Ahora, dijo la voz. No lo dudé. No lo pensé. Me arrodillé en el suelo, cogí el cuchillo que todavía estaba a mi costado y me corté la palma de la mano. La sangre corrió, caliente y viva, sobre el colchón. No fue un ritual. No fue magia. Fue un contrato. En el nombre del Dios que me creó, grité, te ordeno que te vayas. El aire tembló. La figura en la esquina se estremeció, como si la golpeara un viento invisible. Mis hijos dejaron de toser. Mi esposo parpadeó y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando volvió en sí. No es suficiente, murmuró la voz. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé la mano de mi hijo menor, la que todavía sostenía la mía, y la apreté con fuerza. Luego, el más viejo. Finalmente toqué el hombro de mi marido, que temblaba como una hoja. No somos presas, dije, y mi voz ya no era la mía. Era más grande. Más adentro. Somos niños. Y este lugar es nuestro. El humo empezó a retirarse. Los agujeros en las paredes, los huecos en las puertas, los huecos en las ventanas. Todo se cerró como si manos invisibles estuvieran sellando cada hueco. La criatura en la esquina dejó escapar un aullido que no era sonido sino puro dolor, y luego se desmoronó en cenizas. Silencio. El aire se volvió claro. La presión en mi pecho desapareció. Mis hijos respiraron profundamente, como si salieran de ahogarse. Mi marido se levantó lentamente y me miró como si nunca me hubiera visto antes. Y entonces, solo entonces, lo entendí. No fue una batalla. No fue una guerra. Fue una prueba. Y habíamos pasado. Con símbolos que pensé que me protegían. Cada piedra, cada amuleto, cada libro de sabiduría alternativa, todo esto no eran más que obstáculos entre él y yo. Y ahí, en ese momento de dolor y revelación, entendí, no eran objetos. Eran ídolos. Mi marido me miró con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Y antes de que pudiera responder, llegó la respuesta, no como un susurro, sino como un trueno dentro de mi pecho. Destruye todo. No hubo ninguna duda. No había ninguna duda. Era como si una llave hubiera girado en la cerradura de mi alma. Corrí hacia el altar que yo mismo había montado, ese rincón sagrado donde encendía velas para las energías superiores y dejaba ofrendas para entidades que ni siquiera podía nombrar. Agarré el primer objeto, un cristal que juré que me brindaría protección, y lo estrellé contra el suelo. El sonido de cristales rotos resonó por toda la casa como un grito de liberación. Mis hijos miraban asustados, pero algo en ellos ya sabía.
Algo en ellos reconoció la verdad. El mayor tomó un libro de magia blanca que yo guardaba en el estante y lo tiró a la basura. El más pequeño, con manos temblorosas, arrancó el collar de protección que le había puesto cuando era bebé y lo tiró. «Mami, esto está mal», dijo, y la sencillez de esas palabras me atravesó como una espada. Mi marido no necesitaba explicaciones. Fue a su habitación, arrancó las imágenes de los guías espirituales de las paredes y las partió por la mitad. «Nada de esto es real», murmuró, y por primera vez en años, vi claridad en sus ojos. No fue miedo. Era una certeza. Y entonces, como si se hubiera roto una presa, el dolor empezó a disiparse. El aire se volvió más ligero. La presión que aplastaba mi pecho se disolvió como la niebla al sol. Mis hijos dejaron de toser. Mi marido se puso de pie, firme, como si hubieran cortado una cadena invisible. Pero la voz seguía ahí. Ya no como un juicio, sino como un abrazo. «Ahora sí», dijo. «Ahora eres libre». Y en ese momento lo supe, no se trataba de tirar objetos. Se trataba de elegir, de una vez por todas, en quién o en qué creía realmente. No en las sombras a las que había invitado a mi casa. No en las promesas vacías de un mundo que me decía que necesitaba más, algo diferente. Se trataba de él. Solo él. Y por primera vez respiré. En verdad. Un encuentro de ojos que parecía cruzar más que la distancia entre nosotros. Estaban allí, en el mismo lugar donde estuve a punto de tirar todo lo que había construido, no solo objetos, sino toda una vida de creencias, de títulos, de una identidad que ya no me servía. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de otra manera. No fue miedo. No había ninguna duda. Era la claridad brutal de alguien que mira hacia atrás y ve, por primera vez, el abismo que se había abierto bajo sus propios pies. El coche se detuvo. Mi marido apagó el motor. Y yo me quedé allí, con las manos todavía sucias de ceniza, sosteniendo una caja llena de certificados que alguna vez habían sido mi corona. Reiki. Terapia de vidas pasadas. Canalizando espíritus. Fundador de la Iglesia Espiritista. Palabras que ahora sonaban a epitafio. Como si cada uno hubiera sido escrito en un idioma que ya no entendía. Y luego habló de nuevo. No con truenos. No con juicio. Pero como si dijera, míralos. Míralos bien. Y miré. Allí estaban aquellos que una vez me habían seguido, los que habían creído en mí, los que habían puesto en mis manos su dolor y sus esperanzas. Y me di cuenta, con un dolor casi físico, de que no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Sobre lo que había hecho con lo que me habían dado. Sobre las mentiras que yo mismo había comenzado a creer, que era especial, que tenía poder, que podía ser un conducto para algo más grande sin rendirme primero a aquel que realmente era. La caja era pesada. No por el papel, sino por el peso de cada promesa incumplida, cada verdad distorsionada, cada vida que había tocado sin antes dejarme tocar por él. «Vamos», dijo mi esposo, como si supiera que necesitaba escucharlo en voz alta. Y fui. Salí del auto. Caminé hasta el borde del terraplén. Y sin dudarlo, tiré todo ahí. Los certificados volaron como hojas secas, esparciéndose entre la basura, entre lo que ya no servía. Y en ese momento no hubo ningún grito. No hubo resistencia. Solo un silencio tan profundo que casi podía escuchar el sonido de mi propia alma soltándolo todo. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de ellos, una mujer que conocía y que había sido mi alumna, se acercó. Su rostro estaba marcado por la confusión, la decepción y tal vez incluso la ira. Y esperé. Esperé a que ella gritara, me acusara, me preguntara cómo podía hacer eso con todo lo que habíamos construido juntos. Pero ella no hizo nada de eso. En cambio, me miró a mí, a las cenizas aún visibles en mis manos, a la caja vacía a mis pies, y se limitó a decir, «¿Estás bien?». Y fue como si, en ese instante, el cielo mismo se abriera. Porque no se trataba de que me perdonaran. No se trataba de que ellos entendieran. Se trataba de que finalmente estuviera bien. Se trataba de dejar de huir de la única pregunta que realmente importaba, ¿en quién estaba poniendo mi fe?
Y la respuesta estaba ahí, en las cenizas, en la basura, al final de todo lo que había sido. No más. Nunca más. Solo él. Solo él. Y por una vez no necesitaba pruebas. No necesitaba señales. Porque la paz que me invadió en ese momento no era algo que se pudiera explicar. Era algo que solo se podía experimentar. Luego me di la vuelta. Y comencé a caminar de regreso al auto. Porque había un nuevo comienzo esperando. Y él no estaba en el pasado. No estaba en los títulos. No estaba en las paredes de mi casa. Estaba en mí. Y quien elegí ser a partir de ese día. Tenía que hacerse. No había lugar a dudas. No había lugar para la negociación. Porque la libertad no era una opción, era una necesidad. Y si Dios me pedía que dejara todo atrás, entonces tendría que renunciar a cada objeto, cada recuerdo, cada fragmento de quién había sido hasta ese momento. Y eso es lo que hice. No hubo ninguna duda. No hubo negociación. Simplemente obediencia pura y cruda, como un acto de fe que no pedía explicación. Porque, en el fondo, ya lo sabía, no fueron las cosas las que me detuvieron. Eran las cadenas invisibles que llevaban. Y deshacerse de ellos no fue una pérdida, fue un alivio. Así que ese mismo día empezamos. Una a una, las cajas se fueron llenando. Los muebles, amontonados en la acera. La ropa, donada sin mirar atrás. Incluso los pequeños detalles, aquellos que parecían insignificantes, fueron examinados con nuevos ojos. ¿Me conecta con lo que quiero dejar atrás? Si la respuesta fuera siquiera un hilo de duda, me iría. Y cuando la casa estaba vacía, yo no me sentía vacía. Sentí ligereza. Porque, por una vez, el silencio no daba miedo. Era el espacio. Espacio para respirar. Espacio para escuchar. Espacio para ser, sin máscaras, sin justificaciones, sin las voces que susurraban en la oscuridad. Pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. Porque los demonios no se rinden sin luchar. Se agarran unos a otros. Ellos distorsionan. Intentan convencerte de que la libertad es una ilusión. Y esa noche, mientras mi esposo y yo estábamos de rodillas, las sombras parecieron moverse. Las paredes respiraron. Y por un segundo casi creí que todo había sido en vano. Pero entonces algo cambió. No fue un trueno. No fue una gran señal. Fue un susurro, tan suave que casi se perdió en el viento. Y en ese susurro había una promesa: no estás solo. Y de repente lo entendí. No se trataba de las cosas que había tirado. No se trataba de los demonios que habían sido expulsados. Se trataba de quien elegí para estar en el lugar que dejaron. Así que cuando llegó la mañana ya no había más ceniza en mi cara. Ya no había más peso sobre mis hombros. Solo había una certeza: el camino que había por delante no era perfecto. Pero era mío. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que estaba por venir. Porque, al fin y al cabo, la libertad no es la ausencia de cadenas. Es el coraje de caminar sin ellos. No eran las palabras que necesitaba gritarle al mundo. No era la urgencia de corregir cada mentira que había enseñado. Era la verdad que ardía dentro de mí, como un fuego que no podía contenerse. Y así, conduje a través de esa estrecha península, repitiendo la misma historia, no la historia de toda mi vida, sino la historia del ataque, el momento en que todo colapsó. Quería que vieran. Quería que lo entendieran. Pero cada vez que hablaba, algo me golpeaba como un golpe. Los ojos se cerraron antes de que pudiera parpadear. El volante se me escapó de las manos. ¿Cuántas veces casi me caigo en una zanja, casi choco con un camión? ¿Cuántas veces el sueño me ha arrastrado al abismo mientras intentaba volver a casa? Y sin embargo, llegué. Siempre llegó. Pero la casa ya no era segura. Cosas explotaron a mi alrededor, objetos, recuerdos, el tejido mismo de lo que creía real. Y aún así, lo seguí. Hasta ese día en que apenas podía subir las escaleras. Mi marido estaba allí, esperando, y lo único que pude decir fue: me voy a dormir. No me dejó. Daniel ya viene.
el ministro de la liberación. Ni siquiera tuve fuerzas para protestar. Entonces se abrió la puerta. Daniel me vio. Y sin dudarlo, ordenó: espíritu de opresión, vete en el nombre de Jesús. Fue como si me quitaran una tonelada de peso de encima. Mi cuerpo se dobló, el vómito brotó, y de repente, luz. No pude levantarme. No podía abrir los ojos. Pero eso ya no existe. Así. Y luego vino el colapso. No el físico, sino el alma. Todo en lo que creía, guías espirituales, antepasados, vidas pasadas, se derrumbó como un castillo de naipes. Años de estudio, de prácticas, de conexiones que juré que eran sagradas. Todas mentiras. Incorrectamente. Había invitado a demonios a mi vida y ellos se habían disfrazado de luz. Pero el Espíritu Santo no me abandonó. Él estaba allí, paciente, guiándome de regreso. Cuando surgían dudas, ¿qué pasa con la gente de otros países? No van a ir al infierno, me decía, abre la Biblia. Y ahí estaban las respuestas, claras como el día. No necesitaba nada más. No necesitaba interpretaciones, voces del más allá, signos ambiguos. Solo necesitaba la palabra. Y así aprendí: la verdad no es un sentimiento. No es una experiencia mística que nos deje confundidos. Es un ancla. Es la voz que no flaquea, que no se doblega ante nuestros deseos. Y cuando finalmente lo escuché, me di cuenta de que Dios nunca me había abandonado. Había estado allí todo el tiempo, susurrando, esperando que dejara de perseguir sombras. Recuerdo haberme preguntado: ¿por qué no me lo mostraste antes? ¿Por qué me dejaste recorrer este camino durante tanto tiempo? Y luego, como en una película, me lo mostró. Cada vez que alguien intentaba hablarme de Jesús. Cada vez que la verdad estaba frente a mí, me di la vuelta. El enemigo me había cegado los ojos, pero Dios nunca se rindió. Él estuvo allí, en los detalles, en los huecos, en los momentos que casi escuché. Y ahora ya no podía permanecer en silencio. Porque esta historia no era solo mía. Era la historia de alguien que todavía estaba atrapado en las mismas mentiras, creyendo que la oscuridad era luz. Era la historia de aquellos que, como yo, necesitaban escuchar: no hay otros dioses delante de mí. Entonces, si estás escuchando esto ahora mismo, si alguna parte de esta verdad ha tocado tu corazón, debes saber una cosa: Dios no está lejos. Él está esperando. Y la puerta que Él abre, nadie la cierra. Simplemente da el primer paso. Solo elige la luz. Que el Señor toque cada corazón que aún duda, cada mente que lucha con las dudas. Si estás allí, si esta pregunta arde dentro de ti: ¿es Dios real? ¿Es realmente quien dice ser? Te digo, no esperes más. No dejes que el miedo o la incertidumbre te roben el momento en que Él se revela a ti. Porque Él no es un concepto lejano, una teoría abstracta. Él es el Dios vivo, que se mueve, que habla, que transforma. Y hoy, ahora mismo, Él está llamando tu nombre. Pido al Señor que rasgue los velos, que rompa las sombras, que les haga sentir su presencia innegablemente. Que la verdad no sea solo algo que escuches, sino algo que vivas. Que tengas un encuentro real y sobrenatural con el Creador de todas las cosas, un encuentro que no deje lugar a dudas, solo para la adoración. Porque cuando Él se revela, no hay argumento que pueda resistir. No hay oscuridad que no pueda disiparse. No hay corazón que no se pueda ganar. Y para aquellos que, a lo largo de este testimonio, han sentido el peso de los recuerdos, las heridas, las luchas que parecían interminables, oro para que, sobre todo, se vayan de aquí con una paz que no tiene sentido para el mundo. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que el Príncipe de Paz tiene el control. Que comprendáis, de una vez por todas, que su poder no es una idea, sino una realidad que gobierna el cielo y la tierra. No hay fuerza mayor. No hay nombre más poderoso. No hay amor que se compare. Así que si estás listo, si algo dentro de ti te lo pide a gritos, no esperes más. No se trata de mí. No se trata de lo que dije o no dije. Se trata de Él. Se trata de Jesús. El único que puede salvar, restaurar, liberar. El único que vale la pena seguir. Así que hoy, ahora mismo, ríndete.
Déjale hacer lo que solo él puede hacer. Porque cuando él entra, todo cambia. Y este cambio comienza ahora.